Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio dentro de la Contracrónica dedicado a sus escuchas, a los contraescuchas, que envían sus notas de voz con infinidad de temas y que por lo general no, siempre pasan de lunes a jueves en todas las Contracrónicas, dejando los domingos en exclusiva para asuntos de los escuchas, asuntos de los que están al otro lado, que son muy variados, por cierto, aunque hoy solo vamos a tratar dos temas. Tengo varias notas de voz sobre el mismo tema, así que las he agrupado y he dejado una contrarréplica no monotemática, pero casi bitemática en este caso. Trataremos el tema del veganismo, que ya ha pasado por aquí, y después el del cambio climático, que también ha pasado por aquí. A fin de cuentas son temas muy amplios que dan para hablar mucho sobre ellos y volverán una y otra vez a lo largo de los próximos años, lo cual está bien porque son dos temas de los que se está hablando y que levantan cierta preocupación. Bien, en el caso de que queráis participar, cosa a la que yo os empujo que hagáis desde aquí, no tenéis más que enviar una nota de voz al siguiente número. Es el número de WhatsApp, La nota de voz se envía por WhatsApp. Es el 690 827909 más 34 delante. En el caso de que estéis fuera de España, cuesta lo mismo enviarlo desde Ecuador que enviarlo desde Estados Unidos o enviarlo desde la propia España. Ya sabéis que WhatsApp cuesta lo mismo en cualquier sitio. Lo único que os hace falta, pues, un plan de datos o estar conectados a una red wifi. Yo en concreto el teléfono de la Contra lo tengo conectado a una red wifi porque recibo, no sé, decenas, algunos días centenas de mensajes con su respectiva nota de voz. A veces me envían imágenes y demás, a pesar de que les digo que no me revienten el teléfono con imágenes y con vídeos y demás, que eso está pensado solo para las notas de voz. Pero bueno, tiene que durar la cosa entre 1 y 3 minutos aproximadamente y escucharse bien. Eso es importante porque esto es la radio y el único sentido que le podemos poner es el del oído. Muy bien, pues con esto pasamos ya directos a esta contrarréplica bitemática de este domingo. Como os decía hace un momento, vamos a tratar hoy solo dos temas en la contrarréplica. Los dos han pasado por aquí en varias ocasiones, además, el del veganismo un montón de veces. El año pasado, de hecho, tuvimos, no lo sé, pero tranquilamente 10 o 15 notas de voz relativas al asunto este del veganismo, que además iban retroalimentando las unas a las otras. Es un tema que está muy de moda últimamente porque cada vez hay más veganos y vegetarianos, es decir, gente que prescinde de la carne en su dieta y por lo tanto pues hay interés sobre esta historia. Luego, y volverá en el futuro, como os decía antes. Y luego el otro es el del cambio climático, también un tema de mucha actualidad, aunque en este caso deberíamos irnos no hace un año ni dos, sino hace tranquilamente 2 décadas, que es cuando se empezó a hablar de este tema del cambio climático y desde entonces no ha dejado de hacerse. Es cierto que a lo largo de los últimos 2 años sí se ha hablado mucho más, pero bueno, es un tema de actualidad permanente que va y vuelve. Este año, por ejemplo, con la cosa de la COVID, pues no se ha hablado tanto del cambio climático, pero no os preocupéis que el año que viene, tan pronto como superemos la pandemia, volveremos con esta historia. Bien, como son varios los contraescuchas que han enviado notas de voz, concretamente son 6, 3 nos hablan, mejor dicho, del veganismo y otros 6 nos hablan del cambio climático y otros 3 del veganismo y otros 3 del cambio climático, son 6 en total. Pues lo que vamos a hacer es pasarlas seguidas, que es lo que hago siempre cuando el tema es el mismo, si no tengo que ir interrumpiendo, poniendo la siguiente, etcétera. Bien, vamos a empezar con el del veganismo. Vamos a escuchar primero a Vicente, que es de Chile, y luego, después de Vicente, entrarán Pablo y John. Estimado Fernando, bueno, te felicito por tu programa, lo veo con frecuencia, te estoy llamando desde Chile. Mi intención en este caso es darte una opinión muy breve y es acerca de algo que se ha discutido en varias oportunidades en tu programa y esto está relacionado con el famoso veganismo. Mi opinión va a ser un poquito más rudimentaria ya que el resto de las opiniones que te han dado. ¿Ya? Solamente tiene como base el uso del sentido común básico que tenemos normalmente la gente de la calle. ¿Qué es lo que piensa uno? Para poder ser un vegetariano
correcto o como Dios manda, hay que seguir una serie de reglas, hay que hacer cálculos de la cantidad de proteínas que toca comer hoy día, de cuál es la dieta normal o la dieta equilibrada que hay que hacer, y resulta bastante engorroso. Diría yo que es casi se requiere ser un físico nuclear para ello. ¿Ya? Esto contrasta, ¿ya? Con que yo, al menos, no me ha tocado ver ninguna vaca sacando ese tipo de cuentas para no morirse. Eso demuestra, digamos, que nuestra naturaleza no es vegana o vegetariana, sino nuestra naturaleza es omnívora. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una opinión, digamos, que yo tengo y que no logra explicar ninguna de las sofisticadas explicaciones y recomendaciones de los veganos con el respeto que ellos me merecen. Un abrazo, amigo mío, y felicitaciones por tu programa. Adiós. Saludos Fernando, a ti y a todos los contracrónicos. Quería contestar, creo que era a un oyente que se llamaba, creo que Gustavo, que hablaba sobre el vegetarianismo y el veganismo, como que tiene mala prensa. Yo pienso como tú, que en absoluto tiene mala prensa. Lo que sucede es que muchas veces esas personas lo son porque consideran que su postura es moralmente superior. O sea, es una elección moral. Y yo ahí discrepo rotundamente. Tengo unos amigos hindús, un matrimonio con una hija, que la mujer es vegetariana y es una decisión personal. Y bueno, el marido es vegetariano, aunque se puede tomar unas licencias o martes o jueves. Y su hija no, su hija le dan de comer pues bastante normal. Lo que comen ellos muchas veces, pero a veces hacen carne y tal. Porque ellos consideran que es una elección personal. A los niños hay que darles más carne porque están creciendo. Y es una cosa, pues, para ellos totalmente natural, aunque la carne le dé asco a la mujer, que tiene cubiertos aparte para esto, pues le dan de comer carne. Me parece una postura bastante sana, porque ellos no se meten con los demás, no piensan que sean moralmente superiores, es una decisión personal, que dado un momento de su vida lo deciden así, y es conforme piensan, y no pasa nada. En el mundo actual se come mucha carne, yo creo que no. La verdad, por mucha mala prensa que quieran meter, comer carne no es un crimen. Otra cosa es que se coma carne muy grasa, que a los animales se les alimente a veces como se les alimenta y que se hace mucho, se cocine demasiado la carne, pues eso es aparte. Pero vamos, que comer carne y pescado es algo muy sano. Ya sucedía en Roma, como la dieta del romano medio era a base de verduras y estaban escuchimizados. Y en cambio los bárbaros muchas veces solo comían carne y pescado, una dieta que el romano medio envidiaba, pero vamos, muy profundamente. Y nada, eran bien fortachones y bien altos, lo que demuestra la bondad de una dieta así. Bueno, pues nada, que al final la decisión de cada cual es la decisión de cada cual, y yo pienso que está muy bien ser vegetariano, pero para quien lo decida, sí. Hola, muy buenas, Fernando y audiencia. El otro día escuchaba dos audios muy interesantes o que hacían una crítica al veganismo y que partían o pivotaban, mejor dicho, de dos aspectos fundamentales. Uno era el nutritivo y otro el moral. En el primero de ellos, que es más empírico, se puede realizar un debate más epistemológico porque hay datos científicos, y aunque ellos tampoco nos arrojen una verdad absoluta, pero por lo menos sí más segura. Se hacía alusión a la falta o al déficit que se puede tener en proteínas. No es del todo cierto, porque el vegano puede contar con legumbres y puede contar así también como setas y champiñones. Así pues, no queda suplida. Bueno, y también muchos vegetales que también son ricos en proteínas. Asociar la proteína al huevo, a la carne y al pescado es un poco vetusto. Actualmente se conoce que hay otros alimentos que también lo contienen, son ricos en ellos. Respecto a lo micro, sí que aquí hay un déficit casi insoslayable, que es la vitamina B12, porque se halla en las áreas viscerales de órganos como puede ser los riñones, como puede ser el estómago y demás. Así que sí que es un tanto complicado, así que normalmente sí que se suplementa. No obstante, cuando nos preocupamos por el aspecto nutritivo de los alimentos y queremos hacer una decisión de optar hacia el veganismo, hacia la dieta hacia las paleodietas o demás,
lo que tenemos que tener presente, y rara vez se tiene, es cómo estamos por dentro, es decir, cómo vamos a absorber todos aquellos alimentos que vamos a introducir. Piénsese o hágase una abstracción a un vehículo. Si mi motor no está en buena disposición, no está bien carburado, perdón, no está bien lubricado, no funciona bien, yo puedo poner la gasolina de un octanaje maravilloso, pero que no va a hacer que mi coche vaya más o menos rápido. Esto es lo que cada vez se está estudiando más en el campo de la nutrición. Porque yo te puedo plantear los alimentos más top, con más, y por top se entiende con más elementos micro, más vitaminas, más minerales. Y ahora sí tu cuerpo, por lo que sea, falta de ejercicio, fallos en el sistema endocrino, no lo absorbe bien. Y vas a tener déficits de ciertas cuestiones sin tener un porqué, una causalidad fácilmente apreciable. Sino todo esto depende más bien de, como digo, de lo que tienes dentro. Así pues, no se puede hacer una crítica, en mi opinión, no se puede hacer una crítica del veganismo en este aspecto nutritivo. En todo lo referente al aspecto moral es un poco complicado, así que me gustaría dar ciertas pildorillas para haceros pensar y conocer también, tener un cierto feedback de a ver qué opináis al respecto. Fijaos, yo escuché que se decía que la ética y la moral solo pertenece al reino del ser humano. Y yo creo que es un error, porque fijaos, cuando uno estudia el comportamiento, la etología de grandes simios, de delfines, sobre todo cómo se relacionan en sociedad, se da cuenta de que también hay ciertos patrones éticos y ciertos códigos morales, en tanto en cuanto no se pueden escribir, por lo tanto no pueden ser leyes. Ese respeto hacia el patriarca entre los delfines se siente complejos de inferioridad, se siente amor, se siente sentimientos muy humanos, muy antropológicos. Por lo tanto, separar, o mejor dicho, el establecer un umbral de donde se puede hablar de ética, moral y cuándo no, es complicado. Y definir qué es ese no, todo lo que queda por debajo de la ética y la moral, se me presume complicado, porque ¿cómo le llamas entonces? Son sentimientos, como digo, yo os invito a que os forméis porque es interesantísimo y es increíble cómo se organizan ciertos mamíferos. Luego, por otra parte, aquí yo hago y es aquí donde surge mi crítica hacia el veganismo. Y es que se preocupan mucho por el bienestar animal y dejan de lado el bienestar vegetal. Y siendo del todo racional, como hemos dicho que es complicadísimo situar el umbral entre lo que es ético y lo que no, o lo que es moralidad y lo que no, wow. Los vegetales, en tanto en cuanto tienen un sistema aferente, un sistema nervioso central que coordina pues, hacia dónde tienen que ir ciertas células y demás para realizar la fotosíntesis, y un sistema eferente, pues véase el contoneo del girasol en búsqueda de sol, las raíces, cómo se mueven, ah, el, el- 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 el, mm, todo tipo de circunstancias que subyacen en un bosque. En un bosque es una sociedad compleja dentro del reino vegetal. Me hace complicado también decir que las plantas ni sienten ni padecen. Y por lo tanto, presumo que en este mundo en el que vivimos ahora de crisis de identidad, no tardará mucho no tardará mucho en que en algún iluminado radicalice un discurso a favor del maltrato vegetal. No lo descarto para nada. Yo, en mi opinión, sí, porque he podido dejar dudas sobre lo que opino al respecto de todo esto. En primer lugar, en la cuestión nutritiva, lo que tenemos que buscar siempre es un estado de homeostasis, de equilibrio. Y generarlo a partir, pues, informándonos mucho de la procedencia de los alimentos y, sobre todo, informándonos de las cualidades que tiene cada tipo de alimento, o cómo mejorar su absorción, es decir, no solo en su cocinado a determinadas temperaturas, sino también cómo estamos por dentro para poder absorberlo bien. Y respecto a la moralidad,
Soy completamente neutral, soy quizá como Descartes, eso sé que no sé nada. Hay ciertas. No me puedo posicionar en que es una relatividad absoluta y mayúscula por mi parte. Y me gustaría saber qué opináis al respecto. Pues bien, ya lo hemos escuchado, lo que estos contraescuchas nos querían decir. Vayamos, por lo tanto, por partes. Vamos a empezar con Vicente, que es el primero, el chileno. Efectivamente, es así. No es fácil ser vegano estricto. No es en absoluto fácil. Yo conozco a alguno y la verdad es que tiene que mirar muchas cosas que yo, que no soy vegano, pues no tengo que mirar. Es decir, hay que dedicarse a ello. Dedicarse a ello de manera deliberada y saber exactamente lo que se come. A mí en algunos aspectos, cuando he conocido a algún vegano, me parecía que estaba viendo a un diabético, que ya sabéis que les pasa lo mismo, que tienen que andar pesando la comida, mirando los ingredientes, etcétera, sin llegar a ese extremo, por supuesto, pero que se fijan mucho en lo que comen, cosa que los que no somos ni diabéticos ni veganos, pues bien, elegimos la dieta con mucha más rapidez, en función de nuestros gustos, pero nuestros gustos de puro paladar, no tanto en lo que contenga la comida en sí. Evidentemente con la edad todos nos volvemos un poquito especiales, porque bien, como sabéis, las cosas ya no nos sientan tan bien a partir de cierta edad. Es decir, una barbacoa, por ejemplo, a los 16 años, pues ni te enteras, te pones morado y bien, echas una siesta y te quedas tan a gusto. Una barbacoa, la misma barbacoa a los 40 te dejaba al dado. No digo ya beber alcohol y estas cosas. Con la edad, al final, pues tenemos que ir mirando muchísimos detalles que no mirábamos 20 o 30 años antes. Pero bueno, es cierto que los veganos, cualquiera de los que estén al otro lado, que lo sean, lo sabrán bien. Porque si quieren que su alimentación sea 100% vegana, y pues lo tienen algo complicado. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que se venden en las tiendas están llenos de productos de origen animal y subproductos de origen animal. Están por todas partes. No sé, por ejemplo, puede uno abrir una chocolatina cualquiera pensando que eso es vegano, pero no es así. Uno puede pensar, bueno, pues lleva azúcar, que es de origen vegetal, lleva también cacao, que es de origen vegetal, o una manteca de cacao. Pero nada más, no es así. La mayor parte del chocolate lleva leche de vaca en polvo y por lo tanto pues es un producto de origen animal y que un vegano no debería comer. Pero bueno, quien se hace vegano ya lo sabe desde el principio, sabe los costes de su elección, del tipo de dieta que ha decidido seguir y por lo tanto se tiene que preocupar. El problema, por lo tanto, no es ser vegano en absoluto, es una posición perfectamente respetable como cualquier otra. No sé, es como decidir, pues qué sé yo, no ponerse corbata nunca. Es una decisión personal, o vestir de aquella manera o de esta otra, o no beber alcohol, por ejemplo. Los abstemios, los teetotaler que llaman en Estados Unidos, es una elección también. No bebo alcohol porque no me gusta, porque me sienta mal o porque tuve problemas en el pasado, por lo que sea. Es una elección personal. El problema es tratar de imponer el veganismo a los demás. Que hay una parte de veganos, creo que minoritaria, que sí quieren imponerlo. Y esto es lo que nos viene a recordar Pablo. No deja de ser una elección personal, como, qué sé yo, volviendo sobre la dieta, quitarse el azúcar, por ejemplo. Hay gente que se lo quita, que decide no volver a tomar azúcar en su vida o no beber alcohol, ¿no? Por las razones que sea. Respecto a lo que dice John, el problema del veganismo, desde el punto de vista nutricional, está, como bien dice, en la vitamina B12. Esto también se habló en el pasado, aquí en La Contra, sobre los problemas que tenían los veganos para administrarse vitamina B12, que solo podemos extraerla de la carne, de los productos cárnicos. Si no comemos carne, pues hemos de obtener esa vitamina mediante comprimidos, suplementos nutricionales, vamos. La vitamina B12 no es cualquier cosa, es algo importante, porque nuestro organismo la necesita, y la necesita para algo fundamental como producir glóbulos rojos. Es decir, que si nos falta vitamina B12, por lo que sea, qué sé yo, porque no la estamos asimilando bien o porque simplemente no nos la suministramos con la dieta, pues padeceremos anemia. Esa es la razón por la que los veganos estrictos, porque hay mucho vegano por ahí de palo, te dicen, no, yo soy vegano, pero luego algún día pues les ves, qué sé yo, comer queso. Bueno, tan vegano no eres, o comer huevos, tan vegano no eres. Sí, soy básicamente vegano, eso ya es distinto. Pero los veganos 100% estrictos tienen que mirar cómo se administran esta vitamina, y es básicamente a través de estos suplementos. Luego, en cuanto a la parte moral del veganismo, a ver,
A mí me parece muy bien que alguien no quiera comer carne, no hay más, es una decisión personal. No me parece ya también que se lo quieras imponer a los niños, pero están creciendo y nuestra especie, a lo largo de los últimos millones de años, bueno, nuestra especie no tiene como tal, el Homo sapiens no tiene millones de años, sino cientos de miles de años, pero sí de donde venimos, la evolución de nuestra propia especie en estadios anteriores sí que se acostumbraron a comer carne. Por lo tanto, somos omnívoros, tenemos además pensado el sistema digestivo para digerirla. Si a un ciervo o a un conejo le diésemos un filete, pues no podría ni siquiera digerirlo. Bueno, de la misma manera que nosotros no podemos digerir la hierba. También tenemos la dentadura pensada para masticar la carne, etcétera. Es decir, que es algo que está ahí y que de manera racional podemos prescindir. Ahora bien, no me parece bien prescindir de ello en el caso de los niños. Pero si eres adulto, puedes decidir, como el que puedes decidir no beber alcohol o no tomar azúcar o cualquier otra cosa, puedes decidir no tomar carne. ¿Por qué? Por las razones que cada uno se ponga, porque no le gusta o por razones de tipo ético. Es decir, porque antes de comer carne pues hay que matar al animal o, entre comillas, explotarle, qué sé yo, sacarle la leche contra su voluntad para luego quesificarla o beberse la leche en crudo. Eso ya es una cuestión personal. No sé, hay limitaciones dietéticas, los veganos no son los únicos que las tienen. Tenemos ciertas religiones que las imponen a sus fieles. Ese es el caso, por ejemplo, de los musulmanes o de los judíos que no comen cerdo porque consideran ese animal impuro. En la cocina tradicional judía no hay cerdo y en la cocina tradicional de los países musulmanes tampoco la hay. A ver, son perfectamente libres de hacerlo. Pero es que yo no tengo esa creencia, es decir, no soy ni judío ni musulmán. Por lo tanto, nada me impide comer jamón, cosa que hago siempre que puedo. Todas las semanas como jamón porque me gusta, de los productos cárnicos, es el que más me gusta con diferencia. Bien, aquí habría que hacerse una pregunta importante. La pregunta sería, ¿es inmoral sacrificar a un animal para alimentarte? Pues yo personalmente creo que no. Me puede venir otra persona y decirme que sí, que le parece una inmoralidad absoluta. Yo tengo mis razones para pensar que no lo es. Nosotros somos también animales, no somos seres de luz, etéreos y tal. Somos animales a efectos físicos no muy distintos de lo que es un tigre, por ejemplo, cualquier otro depredador, un lobo o un zorro. Es decir, que como animales tenemos que cumplir el primer imperativo, que es el de mantenernos con vida, el de la supervivencia. Nuestra especie, como decía antes, es fruto de una evolución de millones de años, la nuestra más las que nos precedieron, a lo largo de la cual nuestros ancestros, estamos hablando de millones de ancestros, incorporaron carne a su dieta. Las razones por las que lo hicieron podemos imaginárnoslas porque no nos lo dejaron por escrito, pero el hecho es que lo incorporaron carne a su dieta, no hay más. Ignorar eso es ignorar nuestra propia naturaleza. Evidentemente sería ideal, claro. Sí, sería perfecto poder comer jamón sin tener que criar y sacrificar al cerdo. Pero eso hoy por hoy, con la tecnología del año 2020, es simplemente imposible. Están habiendo muchos avances en cuanto a carne sintética, pero a eso le falta todavía bastante. Aun con todas, pongamos por caso que ya hubiese jamón de de pata negra, que es tan bueno, sintético. No lo sé, quizá podría haber gente todavía que preferiría el natural. No tengo ni idea. El hecho es que todavía no hay jamón de pata negra sintético. Por lo tanto, necesitamos criar cerdos ibéricos, concretamente, que es bien caro criarlos, por cierto, y sacrificarlos una vez al año para conseguir esos jamones. Lo mismo es extensible al bistec o a cualquier tipo de carne. Y por supuesto a los derivados de los animales, tipo la leche o el queso. En cuanto a lo del bienestar vegetal, pues ahí ya... Sinceramente, que esto que nos comenta John, pues nada te puedo decir, porque es la primera vez en mi vida que he oído eso del bienestar vegetal. Yo desconocía que los vegetales no tienen sistema nervioso. Si yo corto una flor, no la planta no chilla. ¿No? Sino cada vez que yo tengo una jardinera en la ventana y tengo unas plantitas ahí y de vez en cuando pues les hago algunos recortes con la tijera. Bueno, sobre todo cuando crecen mucho. No pensaba yo que las estaba torturando. Pero bueno, yo a los vegetales los maltrato mucho en el plato, bastante. Me gusta el tomate bien cortado, la lechuga picada, los pimientos asados y los garbanzos convertidos en hummus. Vamos a cambiar de tercio en este segundo bloque, vamos con el cambio climático. Aquí tenemos, como os decía antes, a otros 3 escuchas y por orden van a entrar, primero va a entrar Juan, luego Miguel y por último Alex. Hola, buenos días, Fernando.
Antes de nada, quería agradecerte por el gran trabajo que haces con las contras y por darnos un gran programa todos los días. Quería que trataras el tema del cambio político, de cómo durante las últimas semanas hemos presenciado como cientos de personas, sobre todo jóvenes, se han manifestado por todo el mundo pidiendo a los gobernantes que actúen y tomen medidas, y de cómo diferentes organizaciones ya han advertido de que si no hacemos algo, en 12 años llegaremos a un punto de no retorno. Considerando que el cambio climático es inevitable y que solo podemos tomar medidas para reducir los riesgos de este y su impacto, ¿cómo crees que nuestros políticos lo están afrontando? Concretamente en España acabamos de entrar en precampaña y vemos a estos señores que andan polarizando temas como la inmigración o el dilema catalán, cuando realmente se debería estar debatiendo sobre energías renovables, economía circular o la creación de infraestructuras que nos permitan afrontar mejor los efectos del cambio climático. ¿Crees que nuestros gobiernos están a la altura de todos estos acontecimientos? Y la pésima y lamentable campaña que están haciendo está siendo un reflejo de lo que es la sociedad española. Mm, Porque, bueno, estamos viendo concretamente en España que nos están tratando como tontos. ¿Qué opinas de todo esto? Con respecto a la participación de un oyente tuyo que se llama David, si no me equivoco, sobre el cambio climático, a ver, intentando ser breve, lo primero, me parece increíble que se politice tanto este tema, que debería ser exclusivamente científico, ¿vale? Y que tenemos por un lado a la izquierda, genéricamente hablando, dramatizando y poco menos que planteándonos el holocausto final con esto del cambio climático, y por otro lado a la derecha, por así denominarlo simplísticamente, casi en una actitud de negacionismo un tanto a veces exagerada. Bueno, lo que creo que sí que hay un consenso, es la palabra, es de que por primera vez en la historia del planeta, con indiferencia de los cambios anteriores, esta vez el cambio mayoritariamente viene causado por la mano del hombre, ¿vale? Por lo tanto, es lógico que se abra un debate casi moral de si somos responsables y en qué medida somos responsables y si lo somos, qué deberíamos hacer o si deberíamos hacer algo para evitarlo. Porque claro, esto ya no es natural, esto depende de nosotros. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Y con respecto a las consecuencias, más allá del debate moral, pues bueno, tú mencionas que en el pasado han habido cambios, por supuesto, de temperatura mucho más acuciados, las glaciaciones, desglaciaciones, los óptimos climáticos, donde la temperatura era mayor que ahora, e incluso se podía cultivar más al norte de lo que cultivamos ahora. Yo una de las cosas que he oído con respecto a eso es que si se eleva mucho la temperatura y se derrite completamente los hielos de Groenlandia, la capa de hielo de Groenlandia, y eso vierte sobre el océano Atlántico, una de las cosas que va a pasar es que se interrumpa, se corte el chorro de la corriente del Golfo que riega las costas europeas y eso pondría a Europa en una situación similar a lo que pasa en el norte de América, en Norteamérica, en las latitudes iguales de Canadá, pero que los canadienses e incluso el norte de Estados Unidos se congelan en invierno en unas temperaturas brutalmente bajas, mientras que en Europa, en las mismas latitudes, tenemos un clima mucho más moderado. Aparte de por la propia geografía de las montañas que paran los vientos polares y todas estas cosas, que también es cierto, pero en parte se dice que es por la corriente del Golfo. Y eso se interrumpiría con la fusión de los hielos de Groenlandia. No sé si es verdad o no, pero cuidado con los óptimos, que igual nos sale el tiro por la culata, en Europa por lo menos. Y con respecto a si, bueno, tenemos que hacer algo o no, es que es eso, es que es ir al tema de que somos los principales responsables, o se supone que somos los principales responsables de lo que pueda pasar, y hacer esa comparativa simplemente para cerrar el tema o para dar carpetazo de que ya sobre el año 900 y pico o sobre el año 1000 ya tuvieron una época de un óptimo donde la Tierra estuvo más calentita que ahora, bueno, sí, es verdad, pero claro, hay que ver cómo evoluciona esto y hay que ver
si nos interesa. Porque aquí el problema al final no va a ser la temperatura, va a ser que partes del mundo, si se cumplen las expectativas, van a quedar anegadas por el agua del mar, y las cantidades de migraciones de miles y cientos de miles de personas que vamos a tener, por no decir millones, si se cumplen todas las expectativas negativas, van a ser de padre y Dios mío. Así que cuidado con el futuro próximo y si nos interesa que esto se caliente mucho o no. Más allá de eso, no sabemos nada con certeza y bueno, me imagino que esa es la realidad. Un abrazo y gracias de nuevo por la oportunidad de participar. Tienes razón en mucho de lo que dices, como siempre, la verdad. Pero yo creo que no estás hablando del verdadero problema. El verdadero problema no es que cambie el clima. Eso está claro que ha pasado y pasará y seguirá pasando en este planeta y en todos. Eso da igual. El problema está en la velocidad del cambio. Esa velocidad del cambio, nosotros, los humanos, quizás la podamos soportar, pero habrán ciertos animales y plantas que no puedan. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Bien, empecemos por Juan, que es el primero de todos. El cambio climático es inevitable porque es algo natural, que forma parte de la dinámica del planeta. Es algo que hemos descubierto, seguramente, y hemos descubierto a lo largo del último siglo. Seguramente hace 300 años, si le preguntábamos a un europeo cualquiera si pensaba que el cambio en su pueblo, el clima en su pueblo había cambiado en los últimos siglos, pues te diría que no, que es imposible, que allí siempre había hecho el mismo clima porque nuestra vida es muy corta en comparación con lo que son las eras geológicas, por ejemplo. Si a nosotros nos dicen que Norteamérica y Europa hace millones de años estaban pegadas, pues no hay ningún ser humano que lo recuerde. Estamos hablando en escalas de millones de años. Pues con el clima pasa algo parecido. Cambia, pero lo cambia de manera mucho más lenta de lo que dura nuestra vida, incluso la vida de varias generaciones de seres humanos. Por lo tanto, no es un cambio que percibamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, el clima es como la mujer en la ópera de Rigoletto es voluble, es móvil, que dice el área de ópera tan famoso. Es decir, su naturaleza íntima es el cambio constante. Y es el cambio constante, estemos aquí o no estemos aquí. Una tierra sin humanos también tendría cambios climáticos. Aquí habría que preguntarse, ¿podemos los seres humanos influir en el clima? Pues evidentemente sí. Además hay pruebas. Ahí tienes las islas de calor formadas en las ciudades desde el siglo XIX, conforme las ciudades se fueron industrializando y creciendo de población. Pues todas las ciudades del mundo son islas de calor. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, en pleno invierno, pues puede ser que día frío de invierno haga en Madrid una noche 2 o 3 grados y salgas de la ciudad y fuera estén bajo cero. Es bastante habitual que incluso que llegue una ola de frío que traiga nieve en los alrededores de la ciudad, pero en cambio en el centro de Madrid no caiga un copo de nieve. Ahí evidentemente ha habido un cambio climático por parte local, por parte del ser humano. La ciudad es muy grande, tiene muchos millones de habitantes, muchos vehículos circulando, fábricas, calefacciones, etcétera. Pero eso es algo que hemos observado, que lo hemos podido ver y que está perfectamente medido. Ahora bien, cualquier cambio a nivel global que practiquemos los seres humanos, voluntaria o involuntariamente, siempre será minúsculo al lado de los que provoca la naturaleza, que también los hace. Y algunos son muy repentinos, ¿eh? Mira, la erupción del volcán Pinatubo en las islas Filipinas, esta fue una erupción, tuvo otra ya este siglo, pero hubo una en los años 90, en 1991 exactamente, yo la recuerdo, en aquel entonces yo era un adolescente, salió mucho por la base de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos en Filipinas, tuvieron que evacuarla y todo. Bien, pues en la erupción de aquel año, la erupción fue tan brutal, hay muchas imágenes, estamos hablando del 91, de televisión, de lo que quieras, que envió tal cantidad de ceniza a la atmósfera, a las capas altas de la atmósfera, que en cuestión de meses la temperatura global, no solo la del sudeste asiático, la de todo el mundo, descendió medio grado centígrado. Ojo, solo una erupción volcánica, nada más una de un solo volcán en las Filipinas. Hay miles de volcanes en todo el mundo, como bien sabes, algunos incluso peores que el Pinatubo. Pero los volcanes pueden enfriar el planeta y eso
a la vista está y lo hemos conseguido medir, especialmente esta del Pinatubo. Fue muy paradigmática en tanto en cuanto pilló en tiempos muy recientes y se pudieron hacer las mediciones pertinentes, incluso por satélite, pero vamos, que hay sospechas de que otros periodos fríos de la historia de la Tierra han venido marcados o precedidos por lo menos por erupciones volcánicas. Pueden enfriar de una manera muy clara, muy evidente, que es impidiendo que con las cenizas, que la radiación solar, que es lo que nos calienta, llegue a la superficie de la Tierra o a la atmósfera y por lo tanto pues que esté más fría, pero pueden también calentar el planeta mediante la emisión de CO2, que es muy grande en el caso de los volcanes. Entonces, que ese CO2 actúe provoque efecto invernadero y actúe de pantalla, pero no para que no entre el calor, sino para evitar que salga. Bien, como vemos, los volcanes pueden servir para una cosa y para la otra. Vamos, que no es algo tan sencillo. Es decir, que no disponemos de un panel de control en el que regular la temperatura con un termostato. No sé, como si esto fuera el salón de nuestra casa o nuestro cuarto de baño. Ya sabéis, ahí entras un día de invierno en casa, está la casa helada y en lugar de encender la calefacción lo que haces es que vas directo al termostato, que además ahora son digitales, estupendos, y le dices quiero la casa a 25 grados. Automáticamente se enciende la calefacción, se pone la caldera de gas a quemar gas a toda velocidad y en una hora tienes la casa o al menos esa estancia a 25 grados. Ojalá fuera todo tan sencillo como eso. No sé si precisamente por nuestro dominio de la técnica en ciertos ámbitos hemos llegado a pensar que podemos controlarlo todo. Es decir, que el planeta Tierra, que es nuestra casa también, lo podemos llegar a tener tan controlado como nuestra casa pequeña, es decir, nuestro domicilio. Y la verdad es que, sintiéndolo mucho, creo que no es así. Así que los políticos poco pueden hacer al respecto, por más que les estén pidiendo, ¿no? Haced algo para impedir esto. No pueden. Bueno, y por más que ellos se empeñen en convencernos de lo contrario. Es decir, que mañana podrían interrumpirse por completo las emisiones de CO2 antropogénicas, quiero decir, no el caso de los volcanes. Habría, por supuesto, que sacrificar a todo el ganado mundial, cerrar todas las fábricas, detener todos los automóviles. Vamos, volveríamos así casi de golpe a la edad de piedra y moriría la gente no por el cambio climático, sino por la decisión de interrumpir las emisiones de CO2 y además sería una hambruna bestial en cuestión de unos pocos meses. Pero bueno, pongamos por caso que se hace, que nos volvemos locos y lo hacemos. Bien, en ese caso, el clima seguiría cambiando, de cualquier manera, porque es su naturaleza. Vamos, por resumirlo mucho, que al planeta le da igual que estemos aquí o no. Y estaba, antes de que llegásemos, ya estaba, y cuando nos hayamos ido o hayamos desaparecido, seguirá aquí el planeta. Así que, no sé, me parece que nos damos demasiada importancia, más de la que tenemos a efectos planetarios, no digamos ya a efectos universales, pero bueno, es normal que nos miremos el ombligo porque el centro de nuestro mundo somos nosotros mismos. El tema, como bien comenta Miguel, está politizado, esa es la verdad, y lo han politizado hasta la náusea. Se han formado dos bandos y en política ya sabes qué pasa cuando hay dos bandos, pues que se convierten en dos bandos irreconciliables y no hay espacio intermedio. Porque en el momento en que alguien procura ponerse entre medias, pues le acusan de ambos bandos de estar haciendo el caldo gordo al otro, al enemigo. Pero es curioso esto, pero en algo tan árido como la climatología, que es realmente árida, os lo aseguro, pues algo así se haya convertido en un asunto de debate político, de debate mediático, de propaganda ideológica. Es fascinante. Y ya sabes que cuando hay políticos de por medio, es decir, que donde hay política hay dinero y gente que quiere apropiarse de ese dinero. Y esa es la razón por la cual pues este asunto lo habla todo el mundo. Luego, respecto a lo que comenta Miguel, a ver, realmente no sabemos qué pasaría si se fundiese el casquete de Groenlandia, porque nunca lo hemos observado. Es decir, el casquete de Groenlandia está ahí desde que la especie humana existe. Ha crecido, ha decrecido, pero el casquete como tal es que nuestra presencia en el planeta es muy breve. Es que llevamos 200.000 años, como mucho. Eso te estoy hablando desde que nuestra especie apareció en África. Por lo tanto, eso es muy poquito tiempo. A escala climática, no digamos ya a escala geológica. Por lo tanto, nunca el ser humano como tal nunca ha observado el casquete de Groenlandia sin hielo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que la corriente del Golfo que determina el clima tan benigno que tenemos en las costas europeas, determina entre otras cosas que
a igualdad de latitud, por ejemplo, en Canadá y en el norte de España o en el sur de Francia, pues allá sean dos mundos distintos. El norte de España o el sur de Francia sean unos lugares con una temperatura muy benigna, muy agradables, muy vivibles, mientras que Canadá, buena parte de ese país, es básicamente un páramo helado. A igualdad de latitud estoy hablando. A veces se nos olvida que Madrid está en la misma latitud que Nueva York. Es decir, y Nueva York tiene unas nevadas espectaculares y Madrid ver una cosa así es simplemente impensable. O que también es cierto que es que tenemos desde aquí hasta el Polo Norte, pues tenemos un océano y no hay una llanura. Pero sí o que en Inglaterra, en las Islas Británicas o en Alemania se puedan vivir 60, 70, 80 millones de personas, mientras que a igualdad de latitud en las estepas canadienses, pues apenas de para 4 pueblos que además viven de la extracción de petróleo o de gas. Bien, esto se lo debemos a la corriente del Golfo. Si no hay mucho más. ¿Pero a qué se debe esa corriente? Pues esto sí se sabe. Se sabe que por un lado se debe al sentido de la rotación de la Tierra. Vamos, algo similar sucede en la costa del Pacífico. En Tokio y Los Ángeles están en la misma latitud. Creo que Los Ángeles está en el paralelo 34 y Tokio en el 35, una cosa así. Pero en Tokio llueve muchísimo más que en Los Ángeles. Eso por un lado. Y luego por otro, la configuración de las costas de América y de Europa. Los geógrafos creen que la corriente del Golfo se formó al cerrarse el istmo centroamericano, que es un istmo volcánico. Fueron apareciendo volcanes, bueno, de hecho siguen los volcanes ahí. Al principio los dos subcontinentes de América estaban separados. Se fue cerrando, ¿y eso qué provocó? Pues provocó que al cerrarse eso no podía ya pasar, impidió el paso de la corriente norecuatorial, que se redirigió hacia el norte. Bien, eso mismo sucede en Asia, donde la corriente norecuatorial choca con las islas Filipinas y se deriva hacia el noreste, formando la corriente de Kuroshio, que es la que utilizaban los marinos antiguamente para ir de Asia a América. Pues la que descubrió Urdaneta para ir de Manila a Nueva España, la que seguía el galeón de Manila desde Filipinas hasta Acapulco durante siglos. O sea, el famoso tornaviaje que descubrió este marino vasco y que se estuvo utilizando durante mucho tiempo. Vamos, son los dos grandes giros oceánicos del hemisferio norte. En el sur hay 3, uno en cada océano, uno en el Índico, otro en el Pacífico y otro más en el Atlántico, determinando, por ejemplo, que el clima en Río de Janeiro sea muy distinto al de Namibia. Están enfrente, uno al lado, cada uno al lado si tomamos un barco en Río de Janeiro, en línea recta, apareceremos en la costa africana en un desierto tremendo en el Kalahari, vamos. A pesar de que, ya digo, están en idéntica latitud. Vamos, que en esto de los hielos de Groenlandia, todo lo más que, no sé, podrían hacer es enfriar la corriente del Golfo, y ahí sí que se podría haber afectado el clima en Europa. Pero claro, no deja de ser una hipótesis, más o menos bien tirada, pero una hipótesis a fin de cuentas. En cuanto a lo que comenta Alex de la velocidad en el cambio climático, a ver, no sabemos a qué velocidad cambió en otras épocas, porque carecemos de mediciones precisas. Las mediciones meteorológicas, de manera precisa, se realizan desde hace poco más de un siglo. Antes de eso, hacía frío o hacía calor, llovía mucho, llovía poco, pero nada más, no había cosas como el higrómetro, el termómetro, etcétera, además, sobre todo de manera tan extendida. Es decir, todo lo más que podemos hacer es aproximar el tiempo, el clima, mejor dicho, de otras épocas. Aproximar mediante fuentes históricas que hacen referencia al clima o a la meteorología, mejor dicho, o mediante arqueología climática, ya sea testigos de hielo, de la Antártida, etcétera. Hay un buen libro que leí hace unos meses, a principios de este año, de Philipp Blom, que es un historiador alemán. El libro en sí se titula El motín de la naturaleza y está centrado en la pequeña edad de hielo, entre los siglos XVI y XVII, básicamente, de 1500 y pico al año 1700. Bueno, pues lo que hace Blom en el libro es sumergirse en fuentes de la época y constata que el clima se enfrió de manera repentina a finales del siglo XVI. Es decir, que una misma generación pudo observar el cambio. Bueno, observarlo y padecerlo, porque cuando el clima se enfría, mal asunto. Y lo pudo ver con sus propios ojos. El libro lo tenéis en la editorial Anagrama, vamos, que está en español, y está muy bien, porque además emparenta el enfriamiento y las perturbaciones climáticas que hubo, sobre todo en el siglo XVII, con la revolución científica que tuvo lugar en aquel siglo. Es decir, que frente a aquel desafío que afectó muy severamente a Europa, nuestra civilización reaccionó, se sobrepuso y prevaleció. Caray, si algo podemos aprender de aquello, es que ni muchísimo menos está todo perdido. Nuestra especie es capaz de imaginar y resolver problemas de una manera asombrosa. Así que, caray, menos pesimismo y más pensar
y menos pensar que el mundo se va a acabar mañana, porque es que no es verdad. Sí es cierto que el clima este siglo, el próximo y dentro de 15 siglos, que espero que sigamos aquí, tendremos muchísimos más desafíos climáticos. Pero bueno, son las cosas de nuestro hogar, es decir, del planeta Tierra. De la misma manera que a veces se enfría, otras veces se calienta. En ciertos lugares el clima cambia de manera local y las poblaciones humanas se tienen que adaptar a esos cambios, o largándose o adaptándose. En fin, que si hay algo que hemos aprendido de nuestra propia historia es la capacidad de adaptación y de transformación que tiene el ser humano. Caray, que no somos conejos o liebres o animales salvajes, que somos una especie fascinante y con una inventiva única. Así que, no sé, este pesimismo que ha venido y este espíritu cenizo de los últimos 20 años, de finisecular, que estaba el fin de los tiempos, ya está. No sé si es que se está transformando el pensamiento religioso en esto, pero en fin. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya podemos dar por terminado el tema del cambio climático y la contrarréplica de hoy, porque hemos llegado al final. Os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que será lunes, ya sabéis, y tendremos Contracrónica normal. Hasta mañana, amigos.